relacionado con la ejecución de los actos administrativos, que es una faceta importante, considero, dentro del procedimiento administrativo, bueno, dentro del procedimiento administrativo o como colofón a lo que se ha dictado en ese proceso, a la resolución que se ha dictado en ese procedimiento administrativo. Hay cuestiones que a lo mejor son un poco complicadas a la hora de entender por el empleo de unos términos jurídicos, pero bueno, trataremos de hacerlo con algunos ejemplos para que sea más llevadera la cuestión, ¿no? Bueno, pues aquí lo que empiezo es por diferenciar dos conceptos. Uno es el de la ejecutividad y otro el de la ejecutoriedad. La eficacia de los actos administrativos parte de esa presunción de validez de todo acto, correspondiendo al particular interesado demostrar lo contrario, y otorga esa validez plenos efectos. Es lo que se llama la ejecutividad del acto administrativo, virtud de la cual, cuando éste se dicte, puede y además debe ser llevado a la práctica. La ejecutoriedad, cosa distinta, ejecutoriedad ya, ejecución forzosa o acción de oficio, que de estas formas se conoce, está regulada en los artículos 93 a 101, y en este caso lo que hace la administración es llevar a la práctica el acto administrativo cuando el particular obligado a ello no lo hace voluntariamente. Ejecutividad, por ser yo quien soy, soy válido y produzco efecto. Ejecutoriedad, como tú tienes que cumplir con una obligación que se te ha impuesto y no lo haces, te voy a obligar a hacerlo por diferentes medios. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el ámbito privado, un ciudadano dice que reclame el cobro de una deuda a otro particular, tiene que acudir a un juez para que declare su derecho mediante una resolución judicial, y una vez firme esta, pues proceda en su caso, si no se hace efectivo, pues al embargo de los bienes de deudor para hacer efectivo ese crédito. Sin embargo, la administración no se encuentra frente a los ciudadanos en una posición de igualdad, Pues así, pues de este modo, no precisa acudir a un juez para que declare un derecho, sino que puede tutelar por sí misma sus situaciones jurídicas, lo que se llama la autotutela declarativa. Y también puede imponer coactivamente sus propios actos sin necesidad de recabar el auxilio de los tribunales, lo que se llama la autotutela ejecutiva. Ahora bien, lo cierto es que sí tiene esta prerrogativa, esta autotutela declarativa y esta autotutela ejecutiva. Lo que pasa que, lógicamente, no es oro todo lo que luce y tendrá que cumplir con lo que le marcan las leyes para unos casos y para otros. A la hora también de ver lo relativo a la ejecución de los actos administrativos, hay que aclarar algunos conceptos sobre las obligaciones a que se hace referencia en los artículos 93 y siguientes. Se nos habla de obligaciones personalísimas, obligaciones de hacer o no hacer, de no hacer o de soportar, etc. Entonces, aunque solo sea a título de mero ejemplo, vemos que las obligaciones no personalísimas son aquellas que pueden ser realizadas por cualquier sujeto distinto del que está obligado a hacerlo. Cuando la administración combina a un ministrado de realizar una conducta que pueda hacerse por cualquier otro y no necesaria ni personalmente por lo interesado, estaríamos en presencia de una obligación no personalísima. Te mando vallar un solar de tu propiedad que esté aquí en el centro de Guadalajara y que presenta sistemas de abandono, y el obligado a ello, tú no lo haces. En ese caso, la administración, bien a través de sus propios medios, bien contratando esta obra con un tercero, lo realiza. ¿Y qué hace? Pues te pasará el importe de la liquidación para que hagas frente a ella. Y si no lo abonas, también en este caso, pues procederá a la vía de apremio para percibir esos gastos que se han producido. ¿De acuerdo? Obligaciones no personalísimas pueden ser realizadas por sujeto distinto del que está obligado a hacerlo. Vamos a ver por qué no se mueve. Bien. Las obligaciones personalísimas, antes eran las no personalísimas, ahora las personalísimas,
podemos distinguir entre obligaciones personalísimas positivas, o sea, de hacer, y obligaciones personalísimas negativas, de no hacer o de soportar. Las de hacer son aquellas que únicamente pueden ser cumplidas mediante una prestación material del sujeto obligado a su realización. Es de hacer, ¿de acuerdo? Y es personalísimo. Las personalísimas negativas, las de no hacer o de soportar, son aquellas que están dirigidas singularmente a un sujeto determinado para que se abstenga de realizar algún comportamiento o tener que soportar alguna actividad administrativa. ¿De acuerdo? Pues una persona está ocupando una vivienda que no es suya, está obligado a desalojarla. De no hacerlo, se procede al desalojo, realización física de un acto. Bueno, es un decir, ¿no? Someterse incluso en los casos a vacunación obligatoria con la ley de bases de sanidad nacional, que debe ser no sé de cuánto es, ¿no? Pero, bien, pongo aquí también, en tu localidad ha habido un temblor de tierra que ha afectado a tu vivienda y los bomberos han entrado y han visto varias grietas importantes por lo que no puedes entrar. Obligación de no hacer. Pero tú tienes tus superapuntes de la oposición dentro y te encabezas en entrar. La policía que está por ahí te ve con ganas de entrar y te avisa que como entres, pues puedes cobrar. Finalmente entras y te practican la compulsión, o sea que te pueden dar pal pelo para que desistas, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso de la compulsión sobre las personas? Es uno de los medios de ejecución forzosa del acto administrativo y que con la multa coercitiva se encuentra la llamada ejecución por coerción. Y así como la multa es una coerción económica, la compulsión es una coerción física, que se manifiesta, entre otras medidas, en prohibir o impedir la entrada en un lugar, desplazarse a una persona de un lugar a otro, en la privación momentánea de libertad, la vacunación obligatoria, etc. Se aplica en los actos administrativos que imponen una obligación personalísima de no hacer o soportar, y siempre, lógicamente, con el debido respeto a los derechos de la persona y sus derechos constitucionales. Otra cosa que tenemos que ver es lo relativo a la multa coercitiva. La multa coercitiva no tiene nada que ver con la multa sanción. La multa coercitiva es para que hagas o dejes de hacer algo que te ha dicho la administración. Tienes un patio en tu árbol que está invadiendo la calle y ha habido un par de personas que pasaban por allí y se han dado un tortazo contra las ramas o han caído al resbalar como consecuencia de las hojas caídas. El ayuntamiento te dice que podes el árbol y para que lo hagas cada semana se pasará por allí para comprobarlo. Como no lo haces, el ayuntamiento te impone, tramita un procedimiento y te impone una sanción con arreglo a la ordenanza que regule esa actividad, ¿de acuerdo? Y además, como sigues sin podarlo, pues cada cierto tiempo te impondrá una multa coercitiva para recordarte que tienes obligación de cortar esas ramas que no salgan hacia el exterior. Tienes obligación de cumplir con lo que se te ha ordenado. ¿De acuerdo? Bueno, estos conceptos considero que son importantes porque si no empezamos a ver lo que dicen los artículos y nos formamos un lío bastante bueno. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí es necesario que veamos lo que son los artículos, o sea, la parte teórica. Después en otro vídeo haré lo relativo a la parte práctica posiblemente o incluso en este. Y lo primero que dice en la ejecución de los actos administrativos es que es necesario un título. Igual que para ejercer como abogado necesitas un título, podríamos decir un poco así a lo bestia, es que las administraciones no iniciarán ninguna actuación material de ejecución, o sea, llevar a la práctica concreta esa actuación, no realizarán ni iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que les sirva de fundamento jurídico. Vamos, tenemos que tener un título que ampare a la administración para poder hacer una resolución dictada por el alcalde, por el ministro, por quien sea. Y ese órgano, no el que le ha dictado, sino el órgano que tiene que proceder a la ejecución material, a realizar, pues, por ejemplo, el vallado de un solar, el órgano que ordena un acto de ejecución material de resoluciones, está obligado, además, a notificar al particular interesado la resolución
que autorice esta actuación administrativa. Primero tengo que tener un título para poder actuar y después, antes de la ejecución material, tengo que decirle a esa persona obligada que tengo que notificárselo que cumpla con ello y que si no se llevará a cabo, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos visto. Bien, veíamos lo relativo a la ejecutividad y ejecutoriedad, y se nos dice que los actos de las administraciones públicas, sujetos al derecho administrativo, serán inmediatamente ejecutivos, salvo que, sería la ejecución, lógicamente, se produzca la suspensión de la ejecución, se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso administrativo, incluso el potestativo de reposición, o sea, quepa un recurso ordinario. Cuando una disposición establezca lo contrario, daros cuenta que habla de una disposición, no dice que sea con rango de ley ni nada por el estilo. Y en otros casos, cuando se necesita aprobación o autorización de un superior. ¿De acuerdo? En estos casos de esa ejecutividad estará todavía sujeta, o sea, no se podrá llevar a cabo. ¿Por qué? Porque depende el acto de una circunstancia de esas que impide que se lleve como tal. ¿De acuerdo? Lo que nos dice después es lo relativo a la obligación de pago, y dice que cuando de una resolución administrativa o de cualquier otra forma de finalización de un procedimiento previsto en esta ley nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya que abonarse a la hacienda pública, bueno, que se puede utilizar preferentemente una serie de medios que cita, como la tarjeta de crédito y débito, la transferencia bancaria, la domiciliación bancaria o cualquier otra que autorice el órgano competente en materia de hacienda pública. Se ha mandado una denuncia de tráfico porque a ver no sé qué, bueno, pues allí te viene una serie de un chorizo de números y de cosas, pues vas directamente al banco allí, lo escaneas y haces el abono. Bueno, ¿qué es la ejecución forzosa? Ya lo hemos visto, que el sujeto obligado, como consecuencia de la resolución dictada por la administración, no cumple con la obligación que se le impone, entonces puede llegar a que la administración actúe ejecutando esos actos que tú no llevas a cabo. Bueno, puede proceder, nos dice el artículo 99, a través de los órganos competentes en cada caso, previo apercibimiento a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo, como hemos visto anteriormente, los supuestos en que se suspenda de acuerdo con la ley o cuando la Constitución o la ley exija la intervención de un órgano judicial. Bien, los medios tienen que sonar, la ejecución forzosa puede llevarse a cabo por 4 medios, respetando siempre el principio de proporcionalidad, el apremio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva o la compulsión sobre las personas. Y dentro de estos 4, lo que nos dice la ley, que si fueran varios los medios de ejecución admisibles, pues ejecución subsidiaria y multa coercitiva, por ejemplo, pues se elegirá el que sea menos restrictivo para la libertad individual. Y además tenemos que poner esto en relación con una cuestión que vimos, creo recordar, no sé si es el artículo 38, que si fuera necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieren la autorización de su titular, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución, en este caso las administraciones públicas deberán obtener, lógicamente, el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial, lo que se conoce en términos amplios como un mandamiento judicial.